Hoy estamos en conexión con Weimar Muñoz Villate, uno de los egresados más destacados del doctorado interinstitucional en educación, y estaremos conversando a propósito de su tesis doctoral. Quiero contarles que Weimar también es magíster en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda y también es matemático de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Weimar, bienvenido a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos un poco quién es Weimar, háblenos de su trayectoria académica y cómo nace la propuesta de su tesis doctoral. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación a los micrófonos de la UD. Me siento muy honrado por esta invitación, muy agradecido por la misma y por poder compartir con ustedes este espacio y parte de las experiencias que pues tuve en este trasegar del doctorado. Digamos que sí, parte de la trayectoria académica, usted ya la mencionó, pues soy matemático de la Nacional, hice la maestría en la Sergio Arboleda y pues el doctorado lo acabo de terminar recién en diciembre aquí en la Universidad Distrital. Soy profesor universitario desde hace 17 años. Y mi tema de investigación en el doctorado fue sobre el teorema fundamental del cálculo. Llegué a ese teorema, pues mi directora de tesis, hay que mencionarlo, claramente es la doctora Olga Lucía León. Entonces yo empecé a hablarme con ella antes de empezar el doctorado, 6 meses antes de empezar el doctorado. Yo la contacté porque el perfil de ella es muy parecido al perfil mío. Ella es matemática también, ella también pues hizo la maestría en didáctica y hizo el doctorado también aquí de la Universidad Distrital. Entonces digamos que ese perfil a mí me gustó mucho porque pues si bien es cierto que hice mi maestría en docencia e investigación universitaria, de todas formas pues digamos mi fuerte es pues siempre ha sido las matemáticas puras y he trabajado siempre en la universidad, pero digamos que la parte de didáctica y de pedagogía pues no era mi fuerte. Entonces empecé a trabajar con ella, yo la abordé, ella inicialmente me dijo que le llevara una propuesta y en la propuesta que yo llevé inicialmente fue sobre el teorema del valor medio. Inicialmente yo quería, digamos que siempre tuve como la inquietud de cómo enseñar un teorema bien o de la mejor manera posible en clases. Entonces normalmente lo que uno hace como matemático pues es debilitar de pronto las condiciones. Sí, por ejemplo, si un teorema dice, bueno, si la función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasaría si el intervalo fuera abierto? ¿O qué pasaría si fuera semicerrado? ¿Qué condiciones se debilitan o qué habría que hacer de extra para que se cumpliera el teorema completo? Entonces digamos que empezó con esa preocupación, sí, ese interés de querer enseñar un teorema, saberlo leer bien, enseñarlo a leer bien a los estudiantes. Entonces digamos que el punto inicial fue el teorema del valor medio. Entonces, hablando con la profesora Olga Lucía, pues entonces llegamos al teorema fundamental del cálculo y entonces la primera idea fue abordarlo desde el punto de vista histórico y entonces yo inicié recién empecé el doctorado, empecé a leer los libros de Cauchy, donde estaba pues el teorema fundamental del cálculo escrito de una manera muy similar y muy parecida a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, algún día llegó a mis manos un artículo escrito por David Bressoud. Él es el director de la Asociación Americana de Matemáticas de Estados Unidos y entonces él publicó un artículo sobre un breve repaso de la historia del teorema fundamental del cálculo. Y entonces él hizo un arrastre, pues obviamente, digamos que un teorema tan grande como estos, donde uno haga un arrastre histórico, pues lo lleva uno hasta los griegos y si lo despliega hasta lo último que se ha realizado, pues básicamente sería lo que se está realizando en estos momentos actualmente en varias partes del mundo. Bueno, que en las investigaciones y las aplicaciones que tiene el teorema fundamental del cálculo o las versiones nuevas que tiene ese teorema en otros espacios. Entonces, digamos que el punto cumbre desde el cual se puede llamar teorema fundamental del cálculo emerge, digamos, en el siglo XVII a partir de los estudios de Newton y de los estudios de Leibniz. Entonces empecé a abordar el teorema fundamental del cálculo desde el punto de vista de ambos y entonces así fue como entré al tema principal de mi tesis doctoral. Entonces bueno, ya sabiendo que digamos el teorema fundamental del cálculo entre comillas, tiene una génesis ahí, bueno, se tiene un punto, digamos, más alto del cual uno podría de alguna forma referencial desde donde aparece en la versión, en la forma en la cual nosotros la conocemos, desde los estudios de Newton y de Leibniz. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo utilizamos esto y cómo lo llevamos al salón de clase? ¿Qué se puede aprovechar? ¿Será que hay elementos ahí que se quedaron olvidados en el tiempo
¿Será que habían conexiones entre uno y el otro, entre las dos teorías, que en principio parecen totalmente aparte, sí, desconexas una de la otra, pero a ver si de pronto habían articulaciones entre las dos, si había un punto que fuera invariante al menos entre ambos trabajos de Newton y de Leibniz? Entonces, ¿y cómo hacer para mostrar estos argumentos en esta época actual, ¿no? En estos tiempos modernos? Entonces, digamos que ese fue el eje central de mi tema de investigación doctoral. Su tesis doctoral obtuvo calificación meritoria. Cuéntenos cuáles fueron los objetivos y los hallazgos encontrados en esta propuesta investigativa. Sí, gracias a Dios mi tesis doctoral tuvo esa calificación de meritoria. El trabajo que hicimos con la profesora Olga Lucía León y con mi codirector, que fue el profesor Vincent Font, fue el de encontramos entonces argumentos históricos de Newton y de Leibniz en torno al teorema fundamental del cálculo. Algunos de ellos habían quedado ocultos y olvidados en los textos que normalmente se sigue en las universidades colombianas. De hecho, pues en universidades, incluso en Estados Unidos, hay muchos textos que no evidencian esta parte histórica del teorema fundamental del cálculo. Una de los invariantes que digamos encontramos, las conexiones que encontramos entre las dos teorías de Newton y de Leibniz, por ejemplo, radica en la importancia de que nombres, de que trabajos, aportes como los de Hendrik van Huygens, de Sluis y de Hut, tres grandes matemáticos holandeses que aportaron a lo que reconocemos hoy como cálculo diferencial o cálculo integral. El aporte de ellos fue utilizado tanto por Newton como por Leibniz. Este fue uno de los aportes que logró evidenciar desde el punto de vista histórico mi tesis doctoral. Otro aporte que pues, logramos evidenciar que logramos resaltar es que estos argumentos históricos despliegan una manera distinta de abordar el teorema fundamental. Entonces podemos enseñar ese teorema por lo menos desde 3 o 4 formas diferentes de las que son usualmente enseñadas en el aula de clase. No quiere decir que lo que se está haciendo en este momento para la enseñanza del teorema fundamental del cálculo esté mal, ¿no? Simplemente estamos diciendo que podemos tener más formas de cómo enseñar este teorema fundamental, de complementar algunas de las maneras en las cuales los profesores enseñan ese teorema en las universidades. Entonces podemos complementar esa manera, enriquecer ese insumo que tienen los profesores para enseñar este teorema fundamental. ¿Cómo se hizo? Pues entonces estudiamos los manuscritos de Newton y de Leibniz utilizando una metodología que se llama la historiográfica. Se estudian los manuscritos originales de Newton y de Leibniz y después estudiamos escritos de expertos que hayan trabajado sobre estos autores. En mi caso, pues el profesor Marco Panza es uno de los referentes más grandes internacionales en torno a Isaac Newton y yo tuve la gran oportunidad de trabajar con él alrededor de 6 meses en torno al teorema fundamental del cálculo en Newton. Y él me presentó a su vez al profesor David Javois del grupo Matesis en la Universidad de París I. Y este profesor pues afortunadamente también es un gran referente internacional en torno al trabajo de Leibniz y él me orientó para encontrar los argumentos que yo mostré sobre la forma en la cual Leibniz, pues, digamos, emergió en su estudio este teorema fundamental del cálculo. Utilizamos entonces herramientas tecnológicas para mostrar estos argumentos, para visualizarlos, para desplegarlos, para poderlos manipular y utilizamos herramientas tecnológicas que fueran dinámicas, entonces que no solamente fueran la gráfica y quieta, sino pues intentamos utilizando el software como esas gráficas, como esas imágenes con el movimiento describían de la mejor manera posible la idea que tenían originalmente Newton y Leibniz, siguiendo pues sus manuscritos originales. Y entra entonces la parte didáctica utilizando el enfoque ontosemiótico, porque para este enfoque es muy importante mostrar la complejidad de un objeto matemático, en el sentido en que es complejo cuando tú puedes mostrarlo de varias maneras o ver el mismo objeto desde diferentes perspectivas. Entonces en la medida en que uno tenga más puntos de vista, más perspectivas, más entradas a un objeto matemático, quiere decir que uno está más apropiado de ese objeto matemático. Y nuestro trabajo en torno al teorema fundamental del cálculo ofrece por lo menos 3 o 4 maneras diferentes de enseñar ese teorema fundamental. Entonces quiere decir vamos a tener más apropiación de este objeto. Hicimos entonces, logramos mostrar ese teorema fundamental de maneras diferentes y así realizando esa investigación también encontramos por lo menos 2 formas diferentes de mostrar la integral definida.
definida, que es un objeto matemático pues propio o que hace parte pues del teorema fundamental del cálculo. Entonces estas dos maneras distintas de mostrar esa integral definida nos permitió realizar una muy buena publicación el año pasado en una revista ya top sobre el abordar la integral definida a partir de los estudios de los argumentos de Leibniz, por ejemplo. ¿Cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación y qué recomendaciones puede dar a los nuevos doctorandos que inician su formación doctoral? Bueno, mi experiencia en el doctorado la verdad fue la mejor, o sea, la verdad es muy favorable, positiva, totalmente gratificante. Uno tiene que estar muy agradecido de que la vida le dé la oportunidad de tener un doctorado de este nivel aquí en Colombia. Pude tener clase con profesores como Luis Radford, como Marco Panza, quien fue mi director en la parte histórica de mi estudio doctoral, y también el profesor, gracias a Marco Panza conocí a otro profesor que se llama David Jabois, que él es el director de un proyecto de investigación muy fuerte en la Universidad 1 en París. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos dos, que son gente grande en el ámbito de la historia de la matemática. También hay que reconocer que tuve clases con el profesor Bruno de Amore, con el profesor Rodolfo Vergel, con la profesora Dalila Sáenz y la dirección de la doctora Olga Lucía León, ¿no? Son puntos altísimos que digamos uno no puede dejar de lado y que tiene que agradecerlo, porque uno cuando estamos digamos en este ambiente en este nivel doctoral se da uno cuenta que hay otros doctorados en nuestro ambiente, en nuestro medio, que de pronto no tienen tanta rigurosidad o no tienen de pronto profesores que dicten sus seminarios de altísimo nivel como el que podemos contar aquí en la Universidad Distrital. Una recomendación para los doctorandos de la Distrital es de pronto no afanarse tanto. A veces uno se estresa mucho por el tema de los créditos, ¿no? Cuando uno está empezando como estudiante y quiere acabar rápido los créditos para enfocarse en el proyecto, y yo creo que todo tiene su tiempo. Bueno, o sea, el doctorado está planteado para que, digamos, los tiempos que están ahí, si uno los sigue, si hay un cronograma inicial que uno tiene y uno lo respeta y lo va llevando a cabo semestre a semestre, las cosas se van dando. Bueno, entonces, tener muy claro el tema de los créditos, de cada una de las asignaturas que uno tiene que pasar, cuáles son los requisitos para entrar después a la candidatura. Ir publicando, eso sí, también les recomendaría ir publicando cada avance que tenga de su proyecto de investigación, irlo publicando, tenerlo por ahí, porque pues las publicaciones siempre son, digamos, eso que vamos a mostrar, es ese producto que vamos a mostrar final de nuestro trabajo, ¿no? Entonces deberían ir publicando eso, ojalá en revistas indexadas. Sin embargo, pues hay otras revistas de difusión que son muy buenas, entonces también nos brindan nos abren sus puertas para poder publicar ahí. Aprovechar también los auxilios que da la Universidad Distrital. Yo por lo menos pude asistir el año pasado. Digamos que yo no pude aprovecharlos tanto porque pues el doctorado a nosotros nos cogió en plena pandemia. Entonces los auxilios y ayudas para ponencias o para viajes a nivel internacional, pues digamos que quedaron truncados porque pues claramente todos estábamos en cuarentena. Entonces aprovechar esas oportunidades que nos brinda la universidad, porque el año pasado, yo pude alcanzar ir a un evento grande que hubo en Lima, y la Universidad Distrital me apoyó con el 80% del viaje. Entonces ese tipo de ayudas uno no las debería desaprovechar. Para finalizar, ¿qué otros proyectos adelanta actualmente? ¿Qué pasatiempos desarrolla? Por ahí lo vi en algunos de sus estados tocando guitarra. Háblenos de esta faceta artística. Bueno, y actualmente proyectos en la universidad donde yo trabajo, estamos haciendo una investigación con una compañera y amiga mía en torno a la enseñanza de la regresión lineal simple. Digamos que este proyecto es un proyecto pequeño, digamos, no es tan de una profundidad tan alta. Nació porque encontramos en varios artículos de revistas de difusión y en varias tesis de pregrado que utilizaban el objeto matemático de regresión lineal simple de una manera no muy adecuada.
Entonces están pasando por encima de ciertos supuestos o están tomando ciertas conclusiones que no están del todo bien. Entonces, pues esto pasa porque a veces hay una herramienta o hay un objeto matemático que se utiliza, se emplea de cierta manera para una investigación y otra investigación entonces parece similar, pero de pronto la cantidad de datos que tienen inicialmente no es comparable con la de la investigación inicial de la cual es referente, y entonces resultan haciendo cosas que teóricamente pues no están nada bien. Entonces estamos trabajando en torno a eso en este momento. Ese es, digamos, que el proyecto de investigación que ya está por concluir y que estamos, digamos, como en un 60% de avances en ese proyecto. En torno a los pasatiempos, yo creo que es muy importante tenerlos también en cuenta. De pronto para los doctorandos que me están escuchando, no es bueno dejar de lado siempre la parte humana que tenemos, ¿no? O sea, nuestros hobbies o en lo que a uno le guste pasar el tiempo, uno debe hacerlo. Digamos que en pandemia, mientras yo realizaba aquí el doctorado, empecé a hacer más ejercicio del que hacía normalmente, y entonces pues ahora terminando el doctorado volví a inscribir al gimnasio, entonces estoy, digamos, con el tema del entrenamiento más fuerte. Practico yoga desde hace como 7 años, entonces digamos, este tipo de actividades sirven mucho para cuando uno está estresado, porque el doctorado pues tiene sus puntos altos, hay puntos muy buenos que uno está muy contento cuando uno alcanza rápido ciertos resultados, pero digamos que la frustración también a veces está por ahí dando vueltas, porque las cosas no se dan como uno quiere o en los tiempos que uno pretende. Entonces este tipo de pasatiempos yo creo que a uno le ayudan muchísimo, entonces como para soltar ese estrés, para conectarse a la vida de otra manera. Entonces eso es importante, no dejarlo de lado. Y de tocar guitarra sí lo hago muy de vez en cuando, sobre todo cuando estoy en reuniones familiares. Entonces sí me gusta tocar sobre todo la música colombiana, bambucos y pasillos y demás. Entonces pues la invitación es eso, para que no dejemos de lado esa parte, ¿no? Esa parte humana que todos tenemos, esa parte de entretenimiento que a todos nos hace bastante bien. Bueno, por último, agradecerles a todos por la invitación a este espacio, por abrir los micrófonos para hablar un poco de un tema un poco a veces ladrilludo para algunas personas, que es el tema del cálculo en las universidades, pero que sin embargo de pronto les puede dar ciertas luces a muchos doctorandos que están en este momento escuchando, a ciertos colegas que están realizando su investigación, y que no olviden que de pronto en la parte histórica en los textos históricos del objeto matemático que ustedes están abordando, ahí de pronto hay varias luces, varias ideas, varias técnicas, varios algoritmos que incluso les puedan servir a ustedes para sus temas de investigación. Utilizar las herramientas tecnológicas de una manera adecuada, darse cuenta que no le podemos dar la espalda, por ejemplo, a las inteligencias artificiales. Esa fue una de las preguntas que me hizo uno de los jurados, o de las sugerencias que me hizo cuando yo pasé mi escrito, mi primera tesis doctoral, el primer escrito pues de la tesis, que aparecía en las inteligencias artificiales en torno a mi proyecto de investigación. Entonces al consultar, hay muchas de ellas que aún cuando la pregunta es muy muy fuerte, aún no aparece, digamos, no sabe, entre comillas, no tiene la información adecuada y precisa. Cuando uno le coloca ciertos ejercicios, a veces esta clase de IAs se cuelgan, ¿no? A veces no responden de una manera adecuada. Entonces digamos que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros hacemos nuestra investigación doctoral, y cuando ya la publiquemos, nuestra tesis, entonces ya estas inteligencias van a tener de dónde alimentarse también, y pues así mismo van a ser visibles nuestros trabajos. Entonces digamos que eso también deben tenerlo en cuenta. Pues seguir adelante con el cronograma, tener, digamos, muy muy claras las fechas en la cual deben entregar ciertos productos, hacer los avances, y siempre escuchar, aprender a escuchar las recomendaciones de los demás. No todas las recomendaciones uno las puede seguir a veces al pie de la letra. Hay cosas que uno simplemente dice, bueno, las tendré en cuenta, porque sencillamente no nos da el tiempo. Y pues también aprender a saber manejar los aplausos, ¿no? Cuando hayan puntos muy altos que de pronto los feliciten demasiado, también aprender a manejar este tipo de logros. Y también pues cuando las cosas no salgan del todo bien, pues tener un poquito de tranquilidad y saber que todo pasa. Bueno, en algún momento todo va a estar mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor Weimar, por acompañarnos el día de hoy.